Bienvenidos a la Biblioteca de Babel, un podcast que es, a su vez, infinitos podcasts. El día de hoy, la suerte o el diseño de la compañía nos ha permitido reunirnos para combinar los 27 caracteres del idioma español y así poder hablar de otro volumen, de los infinitos volúmenes de este universo, que algunos llaman la biblioteca. Si usted pensaba que la liberación sexual iba a erradicar su soledad, que le traería un catálogo infinito de opciones, que empoderaría al individuo sobre la estructura, al dejarlo elegir sobre su propio cuerpo. Siéntese, póngase cómodo, que al final del día, eso es lo que importa en este capitalismo tardío, el hedonismo, la búsqueda del placer a costa de relaciones genuinas. Venga a mirar cómo arde esta realidad tan desoladora en pro del espectáculo. Ahora, donde las relaciones sociales han sido moldeadas por las reglas del mercado, nos toca ver cómo el frente se ha ampliado en una lucha donde el optimismo parece cínico. Hablar en este podcast sobre ampliación del campo de batalla de Michel Houellebecq será un acto, quizá el último, de resistencia. Pero como esta lucha no la puedo llevar por mí mismo, estoy con el camarada Diego, que me acompaña como siempre. ¿Cómo está, camarada? Camarada, ¿cómo le va? Muy buenas noches, tardes, días, sean para ustedes el momento en el que ustedes están escuchando y sintonizando esto. Camarada, un placer volver a reunirme en una tarde y noche sinuosa para hablar sobre cosas desalentadoras, porque pues claramente aquí parece ser que no hay espacio para cosas llenas de esperanza. No es cierto. Señor, muy buenas noches. Un gustazo volver a reunirme con usted para hablar de un libro más en este podcast infinito, en el que pues curiosamente me atrevo a comentar que pues hasta cierto punto nos estamos, no sé si adelantando. Realmente no es que exista una especie de agenda temporal, en el sentido de que pues nos vamos a ir conforme han sido conforme ha avanzado el tiempo y conforme han aparecido los autores, para después llegar hasta los autores contemporáneos, pero sin querer, a la vez sí de repente me observé pensando en el que, qué curioso, pese a que yo conozco la verdadera razón por la cual estamos hablando de este autor y este libro en particular, que no la voy a decir en público porque evidentemente no lo quiero evidenciar a usted. Ya, usted se explaya mucho en sus explicaciones. Quémeme ante el público, no hay pedo. Claramente al camarada, cuando le presenté al autor, pues ya se imaginarán Fue usted, ahora la, fue la, usted la, la, el que la me presentó. revelación, la revelación que ha cambiado los paradigmas y ha asentado lo que toda su vida ha pensado desde que vivía en el molinito de Naucalpan. No, esa es una difamación En- asquerosa. Yo y ya era pesimista antes de Houellebecq, quiero aclarar. Entonces, no, pero ya o sea, nada más, es que sí es algo como curioso. Realmente, si ustedes deciden como entrar a incursionar en en este tema de los podcasts de libros, de literatura y demás, pues ustedes se encontrarán con la diversidad o con la tendencia en la que muchas veces los podcasts están dirigidos o abarcan autores que evidentemente ya se conocen, y por lo regular parece ser que pues llevan como que una secuencia temporal en el que pues nos vamos de tal año a tal año, y hay una secuencia pues prácticamente lineal, ¿no? Y independientemente de lo que en este caso pues fue como sugerencia y deseo y anhelo y evidentemente ansias por parte del camarada Daniel, de ya hablar del pinche viejo feo, porque cabe aclarar sin Este vato. tapujos sin tapujos que este señor Michel Houellebecq, como en francés según se debería de pronunciar, si ustedes ven una fotografía de él y en remembranzas de un comentario que en alguna ocasión le escuché a una lectora en una reunión que tuve hace bastantes años, me dice, me recuerdo que decía, este señor es feo como él solo, pero cómo escribe, ¿no? Y desde entonces, pues evidentemente, pues entre pláticas tras bambalinas, este comentario se lo comenté a Daniel, le dije que pues a este individuo pues no lo bajan de pinche viejo feo,
Y desde entonces, pues es el pinche viejo feo entre, o sea, No todos pueden ser Camus, caballero. No no, todos, no no todos pueden todos ser. pueden ser, ¿qué? No todos pueden ser Camus, no todos son tan guapos Sí, no, como ese es el Camus. hombre más guapo de la literatura, claro está, ¿no? Del En cual efecto. me queda claro que está usted también enamorado. Pero a lo que voy, a lo que voy, es que independientemente del ansia que quiero, pues yo sí quiero delatar en el buen sentido porque no es que no sea válido, al contrario, o sea, es qué increíble es que hoy por hoy, con todo y el desencanto en el cual nos vamos a adentrar en estos momentos conforme hablemos de la novela y el autor, pues que de alguna forma, pues no sé en este caso si es identificación, no sé realmente, él ya nos contará, Daniel, pero que exista esta ansia real, este anhelo, este deseo de hablar de pues lo que de manera muy común o muy burda podría decirse o denominarse un escritor favorito, ¿no? En estos tiempos tan decadentistas, llamaría Daniel en este caso. Y curiosamente, al no haber o al no existir una línea, una agenda concreta en la cual, pues digamos, ahora ya terminamos esta temporada de abarcar toda la época romántica y ahora vamos a seguir no. O sea, creo que sin querer dentro del infinito, pues podemos ir adelante y atrás sin sin ningún miramiento en el tiempo y adentrarnos en autores totalmente contemporáneos como ya lo hicimos incluso desde el primer episodio, ¿no? En el episodio con Han Kang y pues quién sabe hasta dónde nos lleve como tal la misma tendencia de las lecturas, la misma tendencia del infinito y en este caso pues definitivamente fue este señor que es el pinche viejo feo para que pues lo empiecen a difundir entre sus compas de esta manera y en vez de trabarse e intentar como hacerse pasar como habladores de francés, de un francés pésimo intentando pronunciar Michel Houellebecq como su servidor, Michel ¿no? Houellebecq. Entonces, Michel en, Houellebecq. Houellebecq, ¿no? Entonces mejor dejémonos en el pinche viejo feo y pues sin más, yo quisiera darle como tal la palabra porque claramente este es un episodio en el que sé por mucho que definitivamente tiene más ganas hablar Daniel. Yo claro que hice mi tarea, no crean que no voy a intervenir, todo lo contrario, pero sin querer a raíz de pues ¿cómo decírselos? Pues a raíz de la lectura que en su momento tuvimos y de una charla trascendental muchísimo antes de que siquiera surgiese la idea de un podcast que muy bien tú recordarás, Daniel, que llegamos a tener. Fue muy dura, o sea, fue una de estas charlas míticas entre nosotros que tuvimos, que pues no es que intentemos emularla, realmente creo que pues ya estamos en un momento distinto donde abordaremos esta obra desde otro punto. Sin embargo, lo que pues ofrece como tal este texto para un episodio como lo va a ser en estos momentos, pues a ver qué nos conlleva. Entonces, pues Dani, no sé qué gustes como comentar, además de la fantástica introducción que nos acabas de hacer del episodio. Una hipocresía teniendo en cuenta que usted la atacó antes de que la narrara. Pero bueno, estamos el día de hoy aquí para ser cínicos, ¿no? No ha habido muchas risas en estos pequeños minutos de introducción, siendo que vamos a hablar de un autor como Houellebecq, que es precisamente lo contrario. Y quizá voy a traicionar la tónica de lo que han venido siendo estos podcasts, donde ambos recomendamos un libro. Creo que en no sé si el camarada esté de acuerdo conmigo, yo recomiendo no leerlo. O no leerlo al menos de inicio. Sé que quizás sea irónico, quizás sea cínico, ¿no? Pero veamos por qué. Houellebecq no es un autor para todos. Y no lo digo desde el elitismo, sino todo lo contrario. Es decir, es un autor tan incómodo que para algunas personas quizás sea mejor no leerlo. ¿Por qué? Porque en Houellebecq vamos a ver a un cínico, evidentemente, pero también a un provocador. ¿A qué me refiero con esto? Es alguien que toma los temas
más sensibles de la sociedad y los hace novelas, paradójicamente. Es decir, estamos hablando de alguien que es xenófobo, que es racista, que es misógino, que es islamófobo. Es decir, el camarada Diego, pero con talento de escritor. Todo lo funable. El camarada Diego, pero un escritor. Y feo, aparte, ¿no? Y feo. No. Ahí creo que converge usted y él en la fealdad. Ahí sí no le cambio nada. Es decir, es una persona que, como dice la generación del camarada, funable. Y por eso recomiendo leerlo, sí, pero con sus reservas. ¿Y cuáles son los temas que él toca? En el libro que nos concierne, habla sobre la liberación sexual, no ya vista como un logro, sino como una derrota. Houellebecq es el autor que habla de la derrota. Es un tópico en todos sus libros. Por ejemplo, aquí habla de la derrota de la liberación sexual. En su misión habla de la derrota de Occidente, de la espiritualidad occidental frente al Islam. En Plataforma habla de la derrota que es el turismo sexual. O sea, este tipo de temas es de los que habla Houellebecq. O sea, un autor que te habla de una cadena de turismo sexual en Indonesia. Es más o menos el autor del que habla, ¿no? De los temas de los que habla. Y pues sus influencias, casi siempre hablamos de las influencias de los autores. No es de sorprender que Houellebecq tenga quizá el mejor maestro, si de ser cínico y desesperanzador se refiere, Luis Ferdinand Céline. Uno de mis autores favoritos. Les recomiendo encarecidamente leer Viaje al fin de la noche. Y esta es la presentación de lo que es. Ahora pasemos de lleno a lo que es el libro. Pero como es costumbre... Como es costumbre, sí, claro, digo, me gusta ya le iba preguntar a mí. Bueno, no, antes de que no sé por qué te gusta a ti preguntar eso, primero hablemos lo que va a repercutir en la novela, si bien te parece, brevemente, muy brevemente, a comparación de cómo fue con el capítulo de Orwell y y también con Han Kang. Como pues claramente su vida está también reflejada, sin necesariamente ser una novela autobiográfica como pues actualmente muchas novelas están tendiendo a convertirse en eso, o las novelas dicen llamarse ahora eso, con base a autobiografías que ya nada más les cambian algunos aspectos con estilos literarios pues bastante ahí pues ya utilizados y considerablemente bien logrados. Nada más quiero comentar, si bien si estamos de acuerdo, que pues miren, varios aspectos que conforme hice yo la tarea y tengo aquí las notas. De entrada, este señor, el pinche viejo feo, y dirán, pues, ¿por qué no estamos tomando la seriedad que implica un podcast serio y formal como... Yo sí me la estoy tomando, es usted el irreverente aquí. Como alguien, en este caso, que me está acompañando en el episodio que hay que tomarlo. Digo, no es que no, pero simplemente pues debe haber una especie de balance. A lo que voy es... Curiosamente, en las notas que hice me encontré que su verdadero nombre de este señor es Michel Thomas, que él nació en una isla que ni siquiera está en los territorios, digamos, circundantes de lo que continentalmente hablando conocemos nosotros como Francia, sino que realmente él es hijo, o nacido más bien, de una isla vecina de Madagascar, o sea, al otro lado del mundo, que se llama Reunión, pues así se llama, Reunión o Reunión,
como le quieran llamar. Aquí el camarada Daniel dice hablar francés, creo que nos podrá corregir la pronunciación. Y pues palabras más, palabras menos, en el transcurso de su vida, a raíz de ser uno más de la estadística en la que él es hijo de padres divorciados, a raíz de esta separación familiar y en la que pues sus abuelos y principalmente su abuela paterna, perdóneme, es quien se hace cargo de este señor. Resulta que su abuela tenía de apellido de soltera Welbeck, y a raíz de eso, conforme pues decide dedicarse a la escritura y demás, como seudónimo y como pues ya nombre pues reconocido para hoy y toda la vida, pues resultó que pues es ese, ¿no? Michel Houellebecq. Eso es por una parte. Como segundo aspecto que quisiera como considerar, que me llamó muchísimo la atención, es que de hecho, pues no sé por qué lo olvidé, porque incluso hasta he tenido la oportunidad de tener el libro entre mis manos, no como para haberlo leído, pero sí pues haberlo palpado y acomodado en estanterías en el afortunado libro, trabajo de librero que tuve. Él tiene una biografía de Lovecraft que curiosamente pues no necesariamente lo catapultó a la fama literaria que hoy por hoy se le atribuye, pero sí ¿cómo decírselo? Sí a una seriedad académica para pues ser considerado pues justamente alguien que tiene una voz y que tiene cosas que decir al respecto, ¿no? Él evidentemente incursionó como tal en la poesía. Él reitero, tiene esta biografía que la pueden ustedes encontrar en la editorial Anagrama. Pues, es algo bastante interesante a considerar porque dentro de todos los autores que podríamos nosotros considerar como pues influencias con este señor, evidentemente es H.P. Howard Philip Lovecraft, perdónenme. Y es muy interesante cómo dentro de lo que podamos nosotros saber de este señor, podamos nosotros encontrarlo en esta su primer novela de la que nosotros estaremos hablando, porque claramente en algún momento estaríamos como abordando el resto de las demás. Principalmente está este señor y sobre todo, algo que no ahorita, pero más adelante intentaré de mi parte con lo que tengo yo presente desarrollar, que su principal y definitiva influencia es Arthur Schopenhauer, ¿no? Además de las otras influencias que este señor tiene, como evidentemente Camus, Albert Camus, que curiosamente tiene una coincidencia paralela en el sentido de que también llegó a vivir un tiempo en Argelia, como Camus llegó a hacerlo. Tiene también se dice que tiene una influencia bastante marcada de lo que es el Marqués de Sade. Aquí en este caso Daniel nos dará un poquito más de referencias respecto a esto, o nos podrá como acotar que realmente la cosa va por allá. De Aldous Huxley, y como bien dijo hace rato, y conforme ya nos lo estabas recomendando, a Luis Ferdinand Céline, ¿no? Y el último punto al cual yo quisiera nada más pues como mencionar para dar otro, que esto sí o sí nos va a encadenar o nos va a llevar a la novela, es que pues digamos que al evidentemente tardar al estudiar su respectivo bachiller y pues por decirlo así, estudiar la universidad, porque no es estrictamente ¿cómo decírselo? Bueno, de hecho sí, él se graduó en el Instituto Nacional Agronómico de París, y él por profesión es agrónomo, ingeniero agrónomo. Y digo este aspecto porque curiosamente, aunque no hay un nombre, el personaje principal, el protagonista de la novela que en este episodio nos remite, es curiosamente un ingeniero.
en el cual pues evidentemente pues ya desarrolla excitaciones, pero pues no está tan desapegado de lo que en su momento debió haber vivido como tal Michel, el pinche viejo feo, perdón, porque Michel suena muy suave para lo cínico y ácido que es cabrón. este señor es, ¿no? Entonces, reitero, es algo bastante particular que me llamó bastante la atención y evidentemente dices, pues claro, tiene todo el sentido del mundo. Y por otro lado, pues nada, simplemente no es que otros aspectos de su vida no valgan la pena mencionar, al contrario, pero creo que es más que suficiente para poder como tener un contexto individual, contextual respecto a quién es el autor y sobre qué nos puede pues decir a través de su primer novela que publica en 1996, ¿no? Otra cosa que me sorprendió a mí cuando estaba eh, leyendo un poco de la vida de Houellebecq es que, fiel a su malditismo, él tiene tiene rivalidad con su mamá, tiene un beef con su madre muy marcado. De hecho, en varias entrevistas, él ha dicho que sus padres lo abandonaron, ¿no? Y creo que ese odio o resentimiento hacia, hay que decirlo como es, hacia la mujer, porque Houellebecq es un misógino. No hay que suavizarlo, las cosas como son. Houellebecq es un misógino y ese odio a la mujer, ya poniéndonos algo psicológico, quizá viene de ese odio a su madre, porque como se ve en otros libros como Las partículas elementales, eh, su madre, sus padres eran dos intelectuales que apoyaban la liberación sexual, ¿no? Y Es por ahí decir, encontré que eran hasta comunistas, ¿no? sí. Imagínense, o sea, todo lo que Houellebecq ataca, la liberación sexual, el comunismo, el Islam, porque él vivió en Argelia, como bien dices, es un cúmulo de contradicciones, ¿sabes? Decía Hermann Hesse, odiamos lo que nos es similar, ¿no? Quizá Houellebecq, debido a sus raíces, es tanto que odia a su madre, ¿no? Pero ya pasando de lleno a lo que es el libro. Eh, Ampliación al campo de batalla. Todos sus libros son polémicos y este primer libro no sería la excepción. ¿Por qué? Porque se tiene a Houellebecq con la etiqueta de profeta. ¿A qué vamos con esto? En muchos de sus libros ha Y aquí profetizado. vamos. No, y dirás tú, güey, ¿es una exageración decir profetizar? Yo diría quizá no, porque si vamos a todas las predicciones o a todos los diagnósticos, creo que es la palabra más indicada, Houellebecq es muy acertado. Les voy a poner un ejemplo. En su libro Sumisión, que habla de cómo un partido de musulmán gana las elecciones en Francia, lo que él profetizaba es la caída del cristianismo y, por así decirlo, iba a ser suplido por la religión musulmana. Y muchos lo tacharon de islamófobo, pero curiosamente el mismo día que se publica este libro ocurren los atentados de Charlie Hebdo, que es una revista francesa que había publicado precisamente del libro de Houellebecq. Y mueren varias personas en un ataque terrorista, que es lo que Houellebecq precisamente estaba atacando, la radicalización de ese tipo de movimientos. Eh, en plataforma, lo que él vaticiniza es que el choque cultural de países del sur asiático con el hedonismo de Occidente iba a provocar tensiones en las regiones más fundamentalistas. Y es lo que pasó en los atentados de Bali. En su novela Serotonina, él vaticiniza que va a haber movimientos eh, de los agricultores. ¿Y qué es lo que pasó? Los chalecos amarillos. O sea, alguien pudiese decir que Houellebecq predice, pero como él ha Bueno, eso es aseverado, algo.
es algo como lo que sucedía con Orwell, ¿no? O sea, Sí, claramente... es lo que iba a decir. O sea, no es tanto ese poder de visión o que está adelantado en su época, sino que sabe leer la política, la historia, cómo piensan las personas, ¿sabes? A pesar de que muchas de sus novelas son insensibles en sus personajes, tiene una gran carga empática porque te describe cómo se sienten los personajes, ¿sabes? A pesar de que sea tan descarnado en su forma de escribir, es terriblemente humano la forma que lo hace. Y ya pasando a ampliación del campo de batalla, ¿por qué el nombre? O sea, ¿a qué se refiere el nombre? Pues bien, la premisa de este libro es, como bien dijiste, es un ingeniero eh, que odia su trabajo, pero digamos que el eje de esta obra es cómo las relaciones sociales ahora se han vuelto también relaciones comerciales. Y el título hace referencia a eso. Al ampliarse el campo de batalla, que anteriormente era sobre lo económico, ahora se ha extendido hasta lo sentimental. Es decir, pasamos de una relación económica, ahora tiene esos mismos parámetros en las relaciones personales. A esto es a lo que se refiere Houellebecq. Y pues bien, hay muchas frases que podrían resumir a la perfección este libro, pero la que más lo describe para mí es cuando Houellebecq sentencia: la sexualidad es otra forma de jerarquía social. Con esto Houellebecq, o sea, hace un resumen de lo que va a ser este libro. Ahora sí, regresando a la pregunta que te quería hacer, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando estabas leyendo este libro, sabes? ¿Qué fue lo que dijiste, güey? Porque al menos yo fue así de, ¿qué chingado estoy leyendo, sabes? O sea, no sabía ni qué estaba leyendo. De mi parte, pues, híjole. Curiosamente, a ustedes les pasará que ustedes llegan a leer, pues, evidentemente, un libro que coincide con un momento que ustedes están atravesando en sus vidas. Y el que peculiarmente yo estaba atravesando, pues era un hastío, un, ¿cómo decirlo? Una saturación, un desaliento de vivir repetitivamente, perdónenme, pues mi día a día, mi trabajo, en este caso, que se asemejaba curiosamente al del el protagonista de la novela del viejo feo, para quitarle el pinche, ¿no? Y no sonar tan corriente, porque pues le vamos a arruinar el programa serio del caballero. Este, no, a ver, reitero que yo estaba atravesando un momento emocional cuasi existencial en el que, reitero, ese era mi sentir del día a día. Difícilmente sentía algún como, pese a tener razones poderosas y valiosas en casa y a mi alrededor para realmente intentar sostenerme como ser humano, como individuo y mi vida como tal, desafortunadamente a como le estaba sucediendo al ingeniero este que no tiene nombre, ¿eh? O sea, ustedes léanlo, si mal no recuerdo, la novela lo relata como nuestro héroe, Houellebecq lo relata como de esa manera, por el trabajo. O sea, y el trabajo curiosamente, era algo de ventas, como también lo era para con este señor, y en la misma expresión que está teniendo que dijo Daniel de qué carajos estoy leyendo, era como, no puedo creer, yo la cambiaría a como me pasó a mí, era, no puedo creer que estoy leyendo esto, ¿saben? O sea, no puedo creer que estoy leyendo unas páginas que están describiendo mi estado de ánimo de meses para atrás hasta este momento, cabrón.
y a la vez por muy, pues, divertido y hasta, ¿cómo decirlo? Pues no sé, o sea, traigan a sus mentes algún sinónimo referente a divertido que aliente justamente al estado de ánimo de cada uno en momentos así, que de repente digas, o sea, es que en serio no puedo creer que estoy leyendo, no una radiografía de mí mismo porque, o sea, está más canijo, pero, o sea, reitero, no puedo creer que estoy leyendo lo que he estado viviendo de meses para acá, cabrón. Y ya de ahí en fuera, pues evidentemente la atención, pues, me fue totalmente secuestrada por la lectura, hasta niveles que, pues, yo no esperaba que una lectura me llevase, ¿saben? Afortunadamente, pese a la pesimista, profundidad que tiene este libro como tal, tuve la suficiente, pues el suficiente espíritu más que voluntad para poder resistir y no hundirme más dentro de lo que puede llegar a hundir incluso una lectura. Pero, curiosamente, en términos muy concretos, para no darle tantas vueltas, ese fue mi sentir. O sea, no puedo creer que esté leyendo esto, pero reitero, no tanto como sorpresa alegre, o sea, sí fue sorpresivo y a la vez fue totalmente inesperado y derrotista el querer terminar de leer eso para, pues, justamente leer lo que ese señor pues tuvo, o más bien, leer lo que ese señor tuvo por decir, o tenía que decir en ese momento, y que curiosamente 20 años después, reitero, pues, se publicó en el 94, ya checando bien la nota, y traducida al español en el 99. O sea, como 20 y tantos años después, sus palabras son tan puntuales, para no decir vigentes y desgastar esa palabra, ser tan puntuales, reitero, con lo que yo estaba sintiendo en ese preciso instante, de meses para atrás. Entonces, a tu pregunta, eso es lo que yo te podría responder. No sé tú qué nos podrías comentar, Dani. Exactamente eso, ¿sabes? De el desasosiego, la desesperanza, sentir que todo es absurdo, y más que una depresión, como lo pueden ser en otros libros, donde, a ver, quiero hacer esta comparación con Celine para hablar de los tipos de depresión que ambos manejan, ¿sabes? O sea, Celine es un autor que escribe en la Primera Guerra Mundial. Su forma de depresión es más directa. Es decir, güey, el cabrón está deprimido porque está en una trinchera peleando por su vida. Creo que eso es muy directo, ¿sabes? O sea, es una forma de sentir muy universal. Si usted, el camarada Diego o yo estuviéramos en una trinchera esperando morir, nos sentiríamos de la misma manera. En Houellebecq hay algo más cruel, que su forma de depresión es muy mundana, ¿sabes? Es decir, es la depresión de lo cotidiano, de la rutina. Eh, Porque como bien decíamos, es un ingeniero que, si no mal recuerdo, trabaja en algo que tiene que ver con la carrera de Houellebecq, la agronomía, y tiene una vida muy vacía. Sí, él vende sistemas, Sí, realmente vende ingeniero en tecnología, sistemas. sí. Ujú. Es ingeniero en sistemas, en agronomía. Curiosamente, o sea, es muy explícito en eso, no lo desarrolla Muy tanto. autobiográfico, ¿no? Ajá, pero en este caso obviamente se centra pues, curiosamente en el sentir, ¿no? Que tras estar en La ese puesto, alienación laboral, la ¿no? alienación laboral es correcto. Y ¿sabes a qué me recordó? Ya haciendo cameos de las series. No sé si has visto la serie de Severance, que está en Apple TV, No, aún alguna no, mierda así. no me he dado la Bueno, oportunidad, pero sí está eh, en la mira. una recomendación, ¿no? A lo que vamos es, pues si su vida es miserable, muy vacía, hay un personaje que para mí pudiese ser el protagonista de esta obra,
a pesar de que no está lo suficientemente en este libro, que es Rafael Tisserand, ¿no? Esta persona es, vamos a meternos a términos capitalistas, pero para expresarlo de un modo más preciso, es un fracasado por donde se le vea. ¿A qué vamos con esto? No es bueno socializando. Si bien, como lo dice el mismo autor, gana 5 veces lo que gana el francés promedio, su vida social es nula, no tiene carisma, no sabe hablarle a las mujeres y por ende es una persona que está frustrada con su vida. Es decir, dado que el campo se ha ampliado, ahora el éxito no se mide en cuánto ganas, como anteriormente lo era, sino en con cuántas personas puedes llegar a reproducirte, ¿no? Ya viéndolo desde términos más cínicos. Y Tisserand, a pesar de tener una situación económica favorable, su condición social no lo es. ¿Por qué? Porque no cuenta con capital social. Y es ahí donde Houellebecq nos demuestra la maestría al hacer la distinción de lo que es capital económico y capital social. Y lo que se dice es, ok, el frente se ha ampliado lo suficiente que ahora no basta únicamente con ser exitoso en términos económicos, debes de ser exitoso en términos sociales. Y lo que anteriormente te había resuelto tu situación, es decir, anteriormente podías ser rico y podías suplir las dos cosas. Si eras rico, automáticamente suplías la condición social. Ahora no. ¿Por qué? Porque como el frente se ha ampliado, tienes, al igual que el liberalismo económico, el liberalismo sexual, lo que hace es un sistema de ganadores y perdedores. ¿Ok? Como hay multimillonarios que equiparan casi el 80% de la riqueza en, si no mal recuerdo, 16 personas, lo mismo pasa en el liberalismo sexual. Una cantidad finita de hombres es la que tiene más oportunidades. Y esto es lo que Houellebecq ataca y de lo que el personaje sufre en este libro. Es decir, es un personaje que está siendo rezagado por las reglas del mercado, que ahora también son los de las relaciones sociales, y eso es lo que Houellebecq ataca. Muchas personas lo han interpretado como que es el padre de los incel, hasta una pendejada así he escuchado, ¿no? Para ser honesto, tiene un mensaje de odio, sí, pero lo que la gente no ve es que al igual con Nabokov, Nabokov sigue saliendo en nuestros podcasts. Y tan está saliendo que entonces ya va a ser bastante. No lo digo yo, o sea, es como lo decía, perdón, el paréntesis rápido. Es como lo decía en el episodio pasado de Orwell, o sea, es consecuencia del pasado episodio, o sea, van saliendo libros conforme los vamos mencionando. Eso es también lo maravilloso de la literatura y creo que ya sin querer podríamos estar hablando del siguiente capítulo, Sí, ¿no? quizá, ¿no? Porque es lo que, a eso es a lo que se refiere el título de nuestro podcast, ¿no? La Biblioteca de Babel, es decir, una compilación infinita de libros, ¿sabes? A lo que voy es, quizá Houellebecq es muy incisivo, agresivo, incluso tengo un mensaje de odio porque el sistema económico actual eso es lo que hace, ¿sabes? Es un darwinismo social, donde las personas deben de competir unas a otras y no hay, donde todas las reglas civilizatorias que se habían alcanzado ya no importan, porque ahora lo que importa es la competencia y sobresalir. Y yo quisiera leer unos pasajes. Y yo Para... también antes, porque creo que, Ajá. o sea, creo que es muy gradual, cómo vamos nosotros llegando a entender que lo que vivimos como sociedad occidental, claro está, hay que acatar muy bien eso, porque, o considero que habría que acatar muy bien eso, porque no tanto para llegar al orden bipolar de occidental y oriental y ni Tripolar, llegar caballero, ya ni tripolar. al tripolar tampoco, o sea, claro, claro está, pero me refiero a que
para ser muy puntuales de a dónde va la crítica y entender que aun cuando esto puede ser aplicable a todos, pues realmente no es así. O sea, por eso es sociedad occidental, hasta donde la misma sociedad occidental ha dejado sus estragos, ¿no? En este caso, o sea, a ver, quiero mencionar que esto llega a ser muy gradual, o sea, no, y me atrevo a decir que adelantarnos o ser muy directos con que la cuestión de la ampliación del campo de batalla, o sea, es que cuál es el campo de batalla, cuál es la batalla en sí misma, ¿no? Creo que podríamos incluso también intentar desmenuzar eso, pero yo a la gradualidad que quiero encaminarnos o intentar como compenetrarnos para llegar a este punto justamente que también Daniel quiere llegar, es, o sea, no, no solamente para autorreferenciar el sentir con el que yo estaba haciendo mi intervención, sino que vean hasta qué punto de, ¿cómo decírselos? Tan desalentador, tan de desánimo, tan alienante, son sus palabras, que, o sea, imagínense en este caso a mí y a ustedes en un escenario similar, de vuelta del trabajo, yo en pleno metro, de vuelta a casa, agotado mentalmente por la actividad que en este caso yo desempeñaba, y leer esto, ¿no? No obstante, queda tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Cómo emplearlo? ¿Dedicarse a servir al prójimo? Pero en el fondo, el prójimo apenas te interesa. ¿Escuchar discos? Era una solución. Pero con el paso de los años tienes que aceptar que la música te emociona cada vez menos. O sea, ahorita ya me río porque afortunadamente, pues, no es que la vida me haya sonreído con una fortuna. No, al contrario, más bien, afortunadamente salido yo de esta situación como para ver con distancia esto y decir qué profundo puede llegar a uno, qué fondo puede llegar a empezar a volver a sondear uno. Y que estas palabras le resuenan. O sea, definitivamente, cómo llega a ser la alienación de uno, en la que definitivamente, o sea, si uno de los valores máximos en la que la sociedad occidental proliferaba justamente a raíz de el cristianismo y todas sus vertientes, como se pudieron como difundir por todos lados, evidentemente una de sus máximas era ese, ¿no? Pues servir al prójimo en cualesquiera de las maneras que se pueda entender esto. Y evidentemente, o sea, lo que menos te interesa es cederle el asiento a otra persona porque tú estás igual de cansado. O sea, lo que menos te interesa es como ceder el paso porque evidentemente, o sea, lo que te interesa tú ya es llegar a casa, no te interesa a todas las personas que te están apretujando en el metro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estás tan fastidiado que evidentemente apenas si te interesa a otra persona más. Si acaso, ya cuando llegas, o sea, todavía te queda un pequeño aliciente, haces el esfuerzo realmente para no quedarte absorto en tu egoísmo y brindar al menos un poco, al menos ya es totalmente personal, brindar esa parte en la que pues me salí un poco de mí y daba lo que restaba de mí para con quien vivo en casa y decir, pues, también cómo te fue a ti, ¿no? Pero también de venir y tener esa como costumbre, ¿no? De de cómo decirlo, de ir o regresar al mismo trabajo. ¿Y por qué menciono el trabajo? Porque es el escenario desde donde se desempeñan todo y es el principal escenario donde está el campo de batalla. Más bien es el campo de batalla en sí mismo, o uno de los escenarios del campo de batalla en general, en el cual, a mi parecer, el viejo feo pues se está refiriendo en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar reinsisto, o sea, tener ya tu playlist o las canciones que quieras, en las que ya tú te motivas a ir en la mañana y te regresas un poquito más relajado para regresar en casa, a de plano ni siquiera eso? A llegar a un punto, se los juro, señores,
que llegó un punto, y no me dejará mentir la personita que vive conmigo, que realmente yo le llegué a decir, o sea, lleva rato que yo no escucho música. O sea, a ese punto de absorción, para ya no abusar del término de alienación, pero a ese punto de pues ya tampoco ni siquiera de desaliento, pero a ese punto, en este caso yo estaba llegando, y llego yo a leer esto y digo, ¿qué carajo, qué clase de espejo es el que yo estoy leyendo? ¿No? Para que además incluso páginas después de esto, o sea, creo que es una página después, o sea, reescribe otras cosas más y dice, y sin embargo, todavía no tienes ganas de morir. Puta madre. O sea, dices, güey, ¿qué clase de pesimismo existencialista es este en el que definitivamente, o sea, me echa la losa al hombro, que me aplasta, me asfixia, me deja definitivamente sin aliento, en el cual me hace ver que llevo casi sin respirar meses, y aún así me hace ver que efectivamente, o sea, ni siquiera se me ha pasado en la cabeza, afortunadamente, o no sé hasta qué punto pueda considerarse eso, o sea, no pueda a uno pasarse la idea del suicidio, ¿no? Cuando en términos generales, ¿no? Casi todos los existencialismos se han interpretado que la cúspide de lo que filosofan esas, ¿cómo decirlo? No quiero decir ideologías. Esas, llamémosle escuelas, ahorita se me fue el término. ¿Corrientes? Esas corrientes, gracias. Pues hablan o argumentan y demás, ¿no? O sea, por eso digo, ¿qué clase de pesimismo estoy leyendo en el cual, o sea, claramente no es que no tenga intenciones de aplastarme, más bien, o sea, solamente me quita el velo y está poniendo en mí las palabras a lo que, pues, tanto tiempo me ha costado poder reconocer por la asfixia en la que yo me he encontrado todo este tiempo. Entonces, insisto, o sea, es paso por paso, o sea, o se vale recibir que me revires tú, Dani, pero yo quisiera que pudiéramos intentar llevar a nuestros escuchas como no tanto de la mano, pero pues en pos de pues profundizar igual en el texto, para poder decir, es que definitivamente tiene sentido que el viejo feo le llame a esto al campo de batalla, y que la ampliación del mismo sea esta cuestión, más que de lo emocional, lo sexual, ¿no? Para que todavía la frase que de un inicio, que es la sentencia, pues por antonomasia, es la que probablemente sea la que definitivamente sea la tesis del libro, que la de la sexualidad es un sistema de jerarquía social, o sea, para que podamos nosotros llegar y decir con la claridad total, de decir, claro que esto es el campo de batalla, y claro que esta es la ampliación del mismo, ¿no? Entonces, aviento la pregunta de manera retórica, tanto pues obviamente pues nos puedan como interactuar con nosotros, porque pues también en la conversación no queremos que se quede entre nosotros dos. ¿Quién más, al menos hasta este punto en el que yo estoy como comentando, se ha llegado a sentir así? Y de momento es el primer punto o el primer peldaño que quisiera bajar para profundizar en este texto. Pues bueno, intentando responder tu pregunta, aquí tengo el por qué Houellebecq habla de la ampliación, ¿no? Voy a citar algunas partes de este texto para que el auditorio también se dé cuenta de cómo es la forma en la que Houellebecq escribe, porque lo hablamos aquí y quizá se haya hecho una imagen mental el escucha de cómo es que Houellebecq escribe, pero lo vamos a citar textual para que vean la crueldad, el desapego con la que este cabrón escribe, ¿no? Voy a citar una parte y después me voy a literal el por qué le explica que es la ampliación del campo de batalla, ¿no? Échese una, porque yo acabo de encontrar otra. No, espera, deja digo una, güey. Para echar Espera, pinceladas deja digo de una, cómo describe él. Sí.
dijo una, después la otra, güey, porque van junto con pegadas. Sí, dele, dele. Mira, es el personaje de Tisserand el que habla, el que mencionamos que es un perdedor en esta competencia, y lo que él menciona es, mira, he hecho cálculos, podría pagarme una puta por semana, los sábados por la noche estaría bien, a lo mejor acabo haciéndolo, pero sé que algunos hombres pueden tener lo mismo gratis, y además con amor, prefiero intentarlo, de momento prefiero seguir intentándolo. Es decir, es un personaje patético en el sentido griego de la palabra, del patos, es decir, lleno de sentimiento en este sentido, que todavía cree en el amor romántico. Sentimentalismo, ¿no? Ese Exacto, sentimiento es rancio, una sí, sí, sí. persona que cree en el amor romántico cuando, según Welbeck, el amor romántico ha sido abolido en este sistema, ¿no? Y ahora la elucubración de por qué se llama así, ¿no? O sea, esto es Welbeck se ríe de el sentimentalismo, como tú dices, la ingenuidad y quizá inocencia de esta persona. Y lo que menciona, igual que el liberalismo económico y desenfrenado, y por motivos análogos, el liberalismo sexual produce fenómenos de empobrecimiento absoluto. Algunos hacen el amor todos los días, otros 5 o 6 veces en su vida, o nunca. Algunos hacen el amor con docenas de mujeres, otros con ninguna. Es lo que se llama la ley de mercado. La ley del mercado, sí. En un sistema económico que prohíbe el despido libre, cada cual consigue más o menos encontrar su hueco. Qué Bueno, curioso, sí. ¿no? Qué Exacto. curioso que haya, Funable, ¿no? Funable, ¿no? qué curioso que Funable haya pero ocupado. literario, exacto, sí, sí, sí. Eh, en un sistema sexual que prohíbe el adulterio, cada cual se las arregla más o menos para encontrar su compañero de cama. En un sistema económico perfectamente liberal, algunos acumulan considerables fortunas, otros se hunden en el paro y la miseria. En un sistema sexual perfectamente liberal, algunos tienen una vida erótica variada y excitante, otros se ven reducidos a la masturbación y a la soledad. El liberalismo económico es la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las edades de la vida y a todas las clases de la sociedad. Es decir, aquí Welbeck nos explica por qué le puso el nombre a este libro y nos explica qué es el campo de batalla. Y cierra con esto. A nivel económico, Rafael Tisserand está en el campo de los vencedores. A nivel sexual, en el de los vencidos. Y yo siento que aquí, güey, o sea, es el núcleo de lo que es este libro. Porque cuando hace la distinción de ser un vencedor económicamente hablando y ser un perdedor sexualmente hablando, es la derrota del hombre blanco heterosexual de clase media, güey. Que se da cuenta que ahora debe de resolver un problema que anteriormente quizá ya tenía resuelto. Porque es lo que menciona Welbeck. Dice, anteriormente, güey, tenías una condición más o menos aceptable económicamente, te arreglaban un matrimonio y ¡pum! Se resolvía todo. Pero actualmente, incluso esos placeres, como Welbeck los llama, han sido abolidos, güey. Ya no te basta con ser rico, güey. Ahora debes de ser joven, carismático, tener capital sexual. De lo contrario, estás dentro del bando de los perdedores. Y alguien podría decir, bueno, Welbeck está siendo misógino, que sí lo está haciendo, aclaro, pero es perfectamente aplicable para ambos sexos. Y eso es lo que es lo más terrible quizá en la obra de Welbeck, que no se refiere únicamente a los hombres, que si bien va casi del todo enfocado a eso. Y no sé, o sea, siento que esto es lo más cabrón de Welbeck, ¿no? Que hable de cómo esto afecta a todos por igual. Es decir, el empobrecimiento se ha repartido de forma equitativa, ¿no? Si cabe la expresión. Sí, solo que, insisto, aquí ya el público, más que entrar como en, ¿cómo decirlo? En en el elegir bando entre nosotros, creo que
hay que entender por qué estamos llegando a este punto. O sea, cómo el ingeniero, nuestro héroe, el protagonista, cómo nosotros lectores, evidentemente pues leyendo página tras página, ¿no? O sea, claro está. Pero, o sea, cómo carajos pasamos de llegar a entender que nuestra protagonista trabaja en tal parte, en tal puesto, haciendo y desempeñando X actividad, a que de repente te aviente, ¿no? Semejante descripción de lo que es en este caso, lo que acabas de leer en este caso, ¿no? O sea, ¿cómo carajos, cómo llegamos a esto, pues? O sea, no es tanto de que contemos de pies a cabeza a dónde fue el autor, a dónde fue justamente a qué personajes conoció en este caso. No. O sea, hay que vislumbrar hasta cierto punto, o sea, detalles como, por ejemplo, en la siguiente. ¿Cómo acometer la narración de esas pasiones fogosas que duran varios años, cuyos efectos se dejan sentir a veces en varias generaciones? Estamos lejos de cumbres borrascosas, es lo menos que puede decirse. La forma novelesca no está concebida para retratar la indiferencia ni la nada. Habría que inventar una articulación más anódina, más concisa, más taciturna, es decir, lo que yo, ingeniero, estoy viviendo todos los días y de lo que me estoy percatando, como bien mencionas, o sea, Dani, que evidentemente, ¿cómo decirlo? El punto en el que nosotros, no como nosotros, perdóneme, o sea, el punto es que yo como ingeniero me estoy percatando que mi día tras día está comenzando a llegar a un punto absurdo, más absurdo del que yo creía llegar a concebir, en el que si yo creía que logrando X aspectos materiales o X estatus material y social, ya mi vida ya iba a considerarse realizada, y resulta que, ni siquiera tras bambalinas, de manera silenciosa y frente a mí, todo el tiempo estuvo presente el hecho de que también lo sexual y la manera en cómo yo podría, pues, híjole, o sea, aquí ya viene también la manera en cómo podría concebirse un ser humano a sí mismo, pero ya dejémonos llevar un poquito como en la visión y la narrativa que Houellebecq aquí nos está adentrando. O sea, cómo en mi día a día tengo que darme cuenta que evidentemente ya toda la narrativa a lo cumbres borrascosas, que todos estos sentimentalismos patéticos y que todas estas añoranzas que pues evidentemente la modernidad incluso me prometía, si yo las cumplía, si yo seguía cada uno de los plazos, pues evidentemente no es así. ¿Y qué es lo que yo termino descubriendo? Que este campo de batalla al cual yo le podría llamar ni siquiera de la subsistencia, el de la sobrevivencia, pues hasta existencial, de la sobrevivencia económica, material, física como tal, pero también hasta la sobrevivencia existencial, en el que, como reitero, si a X edad ya culminé mi carrera y estoy o sea, ni siquiera estoy en un puesto degradante, al contrario, o sea, estoy en un puesto decente en el que evidentemente ya solamente me falta lo que es a la famosa y atractiva esposa que todo el discurso que se oye en todos lados debería de estar a mi lado. ¿Cómo es posible que
a la hora de intentar entrar en el juego de entrar en el rodeo y de pues buscar justamente esa pareja, esa compañía, o más bien cómo en vez de buscar ese ideal y ese sueño, poco a poco, en el día tras día, se va degradando al punto en el que ya dejas de llamarlo sueño e ideal y lo empiezas a denominar cualquier cosa. Y te lo empiezas a llamar cualquier cosa, que incluso por eso mismo empiezas a llamarlo como como la ampliación del campo de batalla, en el que tu misma subsistencia de tu día tras día ya ni siquiera implicaba llegar a lograr el éxito material y social, sino que incluso resulta que para conseguir esa compañía o eso que desafortunadamente en ese escenario ya ni siquiera existen palabras concretas para poder denominar lo que por instinto podría incluso que se quisiera buscar, resulta que también es un sistema de jerarquía social. O sea, aquí olvidémonos incluso de las preferencias sexuales o de lo que actualmente pues ya está más que, ni siquiera en boca de todos, o sea, ya está más que, es más evidente, ya es más visible con todas las complicaciones que conllevan a cada una de esas personas que están pues intentando hacerse de un lugar en el mundo con base a sus preferencias y género y demás. O sea, no tanto por demeritar todo lo que acontece, más bien intentemos llevarlo a un punto muchísimo más, pues no sé si sustancial, muchísimo más existencial, bueno, no, ni siquiera existencial, más conceptual, para que sea muchísimo más pragmático de entender y de conceptualizar, valga la redundancia, en el que todo eso, todo lo que conlleve sexualidad, lo podamos entender y lo podamos denominar justamente como jerarquía social. O sea, y entonces ya ni siquiera el hecho de cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco, ni a qué clase social perteneces, es lo que definitivamente te va a terminar definiendo y te va a proporcionar el estatus. No, resulta que también conforme el éxito de qué logras sexualmente hablando, es conforme vas a ascender o a bajar en la jerarquía social. Y esto no lo digo tanto para refutar lo que estás comentando, no, más bien, o sea, es que mi esfuerzo que estoy intentando hacer para poder, como evidentemente todavía abrir más el tema y lo central, lo absolutamente central del libro, que aquí pues ya también se abre la discusión para con cualquier otro lector o con cualquier otro escucha, que justo la ampliación del campo de batalla terminó abarcando también lo sexual y terminase haciendo más jodida la situación para cualquier individuo que viva en una sociedad occidental. Es quizá irónico, ¿no? Que en el afán de progreso, el liberalismo sexual nos trajo una regresión quizá a sistemas casi tribales, ¿no? Donde el éxito de una persona se mide en la capacidad que tenga de acumular parejas sexuales, ¿no? Recordemos que en estadios tribales, eh, el jefe, por así decirlo, o la cabecilla de la tribu, era el que tenía a su vez derechos sobre las mujeres, ¿no? En varias sociedades. Y es lo que Welbeck aquí también menciona, ¿no? Que ahora quizá haya esa regresión, quizá el
progreso que se nos había prometido con el liberalismo ya económico, ya sexual, no lo es tanto, ¿no? Eso es lo que Houellebecq critica y es quizá lo más irónico, ¿no? Quizá lo que más desasosiego da, ¿no? De leer las páginas. Yo quisiera cerrar citando otro párrafo que para mí es Houellebecq en su estado puro. Es decir, cuando alguien me pregunte quién es Houellebecq, cómo es lo que escribe, yo quisiera leer este párrafo para que la persona sepa si va a leer este libro o no, porque aquí creo que es donde mejor queda explicado quién es Houellebecq, ¿no? Para ponerlos en contexto, él y el personaje están en una fiesta de Año Nuevo, ¿no? Donde ellos van a un bar y Justo. el personaje de Tisserand trata de... no sé por qué recuerdo mucho a Debord en la sociedad del espectáculo, ¿no? Trata de aparentar que es uno más dentro de ese espectáculo de la fiesta. Es decir, Tisserand trata de fingir que tiene habilidades sociales, ¿no? Y trata de hablar con una de estas mujeres que están en el bar. Al inicio, pues ella le responde, quizá por cordialidad, pero al final pierde interés y se va con otra persona, ¿no? O sea, es terrible como lo narra Houellebecq y veamos lo que dice, ¿no? Tisserand le pregunta a este personaje después de que la chica se vaya con otra persona. ¿Crees que se ha jodido? Claro, se jodió todo el tiempo, al principio. Rafael, tú nunca serás el sueño erótico de una chica. Tienes que hacerte cargo. Esas cosas no son para ti. De todas formas, ya es demasiado tarde. El fracaso sexual que has tenido desde tu adolescencia, Rafael, la frustración que te persigue desde los 13 años, ya han dejado en ti una marca imborrable. Incluso suponiendo que pudieras conseguir alguna mujer a partir de ahora, cosa que con toda franqueza no creo que vaya a suceder, no será bastante. Ya nada será nunca bastante. Serás siempre huérfano de esos amores adolescentes que no tuviste. En ti la herida ya es muy dolorosa, pero lo será cada vez más. Una amargura atroz sin remisión que terminará inundándote el corazón. Para ti no habrá Pobrecito, güey, sí, ya me acordé, sí. sí, güey. Para ti no habrá ni redención ni liberación. Así son las cosas. O sea, Sí, ya lo quita del tablero, ¿no? con esto creo que esta frase, o sea, nos dice quién es Houellebecq, ¿no? O sea, esta persona no tiene compasión al decir las cosas Compasión, como son. exacto. Es Esa es decir, la palabra. viendo a su amigo, porque él lo menciona que son amigos, en un estado emocional tan pésimo, lo que una persona normal como el profesor y quiero pensar que el profesor y yo lo que haríamos es quizá dar consuelo, ya por empatía, ya por la parte humana. No, Houellebecq se trata a No. destrozar a esta persona, ¿no? O sea, se le va la Sí. yugular. Si no quieren tener a un amigo, es este cabrón, ¿no? Sí, güey. Y espera, güey, continúa porque todavía continúa, güey, con algo Es una de las partes más más crudas, de cabronas, hecho, porque más cabronas del libro. O sea, porque si uno cree que llegamos al culmen o al clímax de lo que nada acabamos de y eso, o consideramos. sea, No, al contrario. O sea, este es como todavía cabrón llegar se exacto, pasa más y más de a lo riata. más underground de su visión occidental, Sí, totalmente. o sea, cae en el nihilismo total y veamos cómo sigue. Así son las cosas. Pero eso no quiere decir que no tengas ninguna posibilidad de revancha. Tú también puedes, o sea, esto ya es terrorismo emocional, ¿no? Tú también puedes poseer a esas mujeres que tanto deseas. Incluso puedes poseer lo más valioso que hay en ellas. ¿Qué es lo más valioso que hay en ellas, Rafael? Su belleza Exacto. aventuró. No, no es belleza, desengáñate. Ni tampoco es su vagina. O sea, perdón que sea tan Sí, crítico, es no, que no, Houellebecq lo es. claro. O Es que sea, lo especificamos. así está O escrito. sea, Sí, sí, sí. imagínense, yo me ruborizo leyendo a este cabrón y este güey lo escribe como es. O Yo sea, me alguien como ruborizo. yo que está No sea leyendo ridículo.
el erudito de las carcajadas. Siento pudor intelectual de llenarme la boca con estas letras, pero bueno. Sí, no es su belleza. Sí, Desengáñate. desengáñate. Ni Ni tampoco tampoco su, es su ni vagina. tampoco su vagina. Ni Ni siquiera su siquiera su amor. amor. Exacto. Porque todo eso desaparece con la Parece con la vida. vida. Y desde ahora tú puedes poseer su vida. Lánzate desde esta noche a la carrera del crimen. Créeme, amigo mío, es la única posibilidad que te queda. Cuando sientas a esas mujeres temblar bajo la punta de tu cuchillo y suplicar por su juventud, tú serás el amo. Las poseerás cuerpo y alma. A lo mejor hasta consigues arrancarles antes del sacrificio alguna caricia sabrosa. Un cuchillo, Rafael, es un aliado considerable. No, brutal. O O sea, sea, no. O sea, o pasamos sea, de pasamos de un fragmento no puede ser. patético en el sentido griego de la palabra, sentimental, a apología del asesinato, cabrón. O sea, Houellebecq escaló, güey, de un nivel 3, quizá 4, güey. No mames. O sea, esto ya es apología al crimen, güey. No le vamos a spoilear lo que sigue, porque eso es No. parte de. Sí, no, es O sea, es parte la de, parte claro. quizá más cerda, ¿no? O Ajá. sea, cabrón. Pero curiosamente me llega a la mente el Marqués de Sade otra vez. Cuando él mencionaba que el poder hacer el poder ser malo o el derecho a la maldad es la máxima expresión de libertad, ¿no? Y esto es el individualismo en su máxima palabra, cabrón. O sea, ya no existe un contrato social, yo ya estoy afuera de esas Y más normas. francés no puede ser este cabrón. Exacto, güey. Y aquí ya vamos a meter, así muy rapidísimo, un punto que bien puede como salir en otra ocasión de manera más amplia. Que aquí también tiene que ver mucho, pues hasta, pues no de manera estricta, pero también tiene mucho que ver la nacionalidad en la que uno emerge y con la que tiene uno las agallas de escribir este tipo de cosas, porque, o sea, aun cuando bien las podemos nosotros encontrar en cualquiera, hasta en un autor sueco, en la nación más blanda que ustedes se quieran imaginar, jamás o difícilmente nosotros vamos a encontrar algo como esto si no es en un francés. Y no por elevarlos, no por atribuirles únicamente a ellos, pero si de alguna forma nosotros seguimos la línea, ya mencionaste a Sade, o sea, su descendencia es, al menos literaria, claro está, es absolutamente brutal, visceral, sangrienta, y ya ahorita no se me cubren otras cosas que hoy por hoy bien podrían ser funables, pero en términos literarios y para comentar esto, pues es hasta, híjole, o sea, delicadamente un agasajo, ¿no? Es que, o sea, güey, no es coincidencia que el malditismo surca precisamente en Francia, güey. O sea, recordemos que el movimiento, o sea, lo que hoy se conoce como un escritor maldito, empezó por un ensayo en Francia, güey. O sea, donde todos estos cabrones, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, incluso Poe, que si bien no es francés, pero que el mismo Baudelaire decía que era el rey de los malditos, todos estos cabrones, fueron plantando su semilla en lo que vendrían siendo otros escritores, que casi todos son franceses, como bien dices, güey. Es decir, yo no me imagino a un inglés escribiendo ampliación del campo de batalla, güey. ¿Por qué? Porque no, para mí, al menos, no existe esa tradición. Es decir, ¿quién fue el maestro de Houellebecq? Céline, güey, fue otro francés. Y antes de Céline, ¿quién estaba? Estaba el conde de Lautremont, estaba Baudelaire, como ya lo mencionamos, güey. Estaba Sade, güey. O sea, todo está interconectado, ¿no? Es decir, la biblioteca sí o sí es infinita. Sí, tan infinita que, o sea, o sea, es increíble cómo cómo puede aflorar o sea, realmente ustedes acérquense a un francés y van a encontrar esto, o sea, ustedes van a encontrar esto, no tanto porque les invitemos a que busquen y lean cosas
tan putrefactas, no. Pero ojo, o sea, hay algo que cabe aclarar para que podamos nosotros empezar a culminar el episodio. Yo diría que sí lo lean, así de antemano, el que sea, cual sea, aun cuando este sea su primer texto, el que publica como novela, porque reitero, él empieza también como poeta, él escribe la biografía del otro, como les comenté, o sea, sí hay un rigor de escritura, incluso creo que hasta pertenece a la Academia de la Lengua Francesa, o sea, no es poca cosa, no es poca cosa el dominio incluso de su misma lengua que tiene, incluso, o sea, aun cuando, ¿cómo decirlo? Puede ser una novela muy pequeña y está exageradamente cargada de muchísimas cosas, muchísimas referencias, demasiadas tesis que desarrolla a manera de novela, ¿no? Y desarrolla, y más que profundizar, o sea, es como abrir es como abrir las cloacas de la Francia de tiempos de la Revolución y bajar hacia lo más apestoso. ¿Y qué creen? Había todavía otra cloaca que por tanta mierda de la cual estaba cubierta, no la habían dejado, pues sí, no la vieron, pues no ni para limpiarla ni para remodelarla o para sepultarla. Él la descubre, la abre y baja todavía más, ¿no? Es ese tipo de profundización que llega a hacer este señor, y por ende, en términos muy concretos, es una lectura incómoda, ¿saben? Y por ende es también algo recomendable. ¿Por qué? Y más en estos tiempos, porque si de alguna forma, bien, y es totalmente válido, que por eso también nosotros nos acercamos, también hablo por mí principalmente, en las que digo, yo necesito leer algo de estas características, porque necesito, curiosamente, leer algo que de momento me sostenga y me aliente, más que sea como, al menos me sostenga. Esto definitivamente no lo va a hacer, señores, ¿no? Yo ya les comenté el contexto en el cual yo lo leí. Afortunadamente no tuvo otro tipo de consecuencias, como el ingeniero le está alentando a su amigo, pero sí, no, bueno, pero justamente es una lectura recomendable, y evidentemente el autor, porque también hace falta leer este tipo de cosas. Y hace falta leer este tipo de cosas porque si no, justamente nos quedamos ya no con poco lenguaje, ya no con poca perspectiva, nos quedamos con con la falta de sensibilidad, con la alienación en la que desafortunadamente estaremos hasta que el capitalismo se desvanezca, por muy difícil o complicado que se vea esto, o que cada quien se vaya a vivir a su respectivo cerro y se autosustenga, y aún así eso es, no sé hasta qué punto es la fantasía que el mismo capitalismo al modo orwelliano nos ofrece, como cuando te ofrece la rebelión y resulta que la rebelión es una fábrica del mismo Gran Hermano, ¿no? Curiosamente, ¿no? Este señor hay que leerlo por la exquisitez de su lectura y por la ampliación, no necesariamente en este caso de su campo de batalla, pero sí la ampliación de horizontes que, reitero, desafortunadamente a la alienación en la que cada quien nos encontramos, no podemos nosotros percibir. Y yo, ahorita al ceder a Dani sus últimas palabras, al final yo solamente cierro tanto con mi agradecimiento por habernos escuchado hasta este momento, por seguirnos acompañando en este proyecto que estamos emprendiendo, y que les agradecemos todo el aliento y el acompañamiento y el cariño que incluso nos brindan para poder como compartirles, pues evidentemente, nuestras charlas y las lecturas.
una cita más de este libro, de las cuales nosotros podemos también rescatar muchísimas, que me llama mucho la atención, pero que para mi gusto cierra más que perfecto. Entonces, Dani, no sé si gustas decirnos algo más. Quisiera ser breve, solo decir que las personas que estén interesadas en este tipo de libros, este es el libro más suave de Houellebecq. Es decir, si creen... Curiosamente, ¿no? Sí, Curiosamente, sí. si hasta ahora creen que suena depresivo, es el libro más suave. Es decir, en otros libros como Las partículas elementales, Plataforma y específicamente en Serotonina, ya, o sea... es Pierde otro los nivel. estribos, ¿no? Sí. Es decir, si quiere deprimirse, lea a Houellebecq. Lea a Houellebecq definitivamente. Empiece por este libro que, si bien es depresivo, quizá no es el más. Y después vaya subiendo el nivel. Pero sí, es todo de mi parte igual. Agradezco a todos. No sé si Diego quiera decir algo más. Por el momento es todo por mi parte. Y yo solo cierro con la siguiente cita, que también ojalá recuerdes, Dani. Hay un sistema basado en la dominación, el dinero y el miedo, un sistema más bien masculino que podemos llamar Marte. Y hay un sistema femenino basado en la seducción y el sexo que podemos llamar Venus. Y eso es todo. ¿De verdad es posible y creer que no hay nada más? Maupassant pensaba, y con él los realistas del siglo XIX, que no había nada más. Y eso lo llevó a la locura. Muy buenas noches. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.